con circuitos RC. Vamos a ver dos últimos problemas y luego continuamos con circuito RCL. A ver, aquí nos dicen que tenemos un circuito RC serie que se cita por una fuente de voltaje sinusoidal de frecuencia 400 Hz y amplitud pico 45 voltios. A esta frecuencia la respuesta de corriente de estado estacionario adelanta la excitación en tangente a la menos 1 de 0,3. Es decir, nos dan la diferencia de fase entre la corriente y el voltaje. La resistencia es de 5000 ohmios en T igual a 0. Cuando el interruptor se cierra, no hay energía almacenada, es decir, el capacitor está descargado y la fuente de voltaje está pasando por 0, la fuente de excitación. Calcule la componente forzada de la respuesta de corriente desde T igual a 0. Y la respuesta de corriente, y 2, la respuesta de corriente total para el mismo periodo. Bueno, aquí tenemos un circuito RC serie muy sencillo. La frecuencia es 400 Hz, el voltaje pico es 45, nos dicen que θ es tangente a la menos 1 de 0,3 y R es 5000. Bs está pasando por 0 en T igual a 0, por tanto es 0 en T igual a 0. Bueno, sabiendo θ, trabajamos con θ que es tangente a la menos 1 de CW entre G. S sería la fuente que es sinusoidal, es M seno de WT más phi, pero nos dicen que S en 0 es 0 porque está pasando por 0. Eso implica que si esto es 0 en 0, la fase inicial sí tiene que ser 0. Así que Bs es simplemente un Bm seno de WT, no tiene fase. Y la parte real sería, con el fasor, sería la parte imaginaria de Bm fasor E a la WT. Luego, bueno, y F de T es Bs directamente entre Bs entre la impedancia de R en serie con el capacitor. La impedancia es R en serie con el capacitor, que la impedancia es 1 entre JWC. De aquí sacan la impedancia. Bm simplemente fasor no tiene fase, es simplemente el pico Bm. Y lo colocan acá. Así que al final nos queda que IF, la solución forzada, va a ser entonces Bm. Bueno, siguen trabajando con la ecuación anterior y les queda aquí que el fasor es esta parte real, este factor por un ángulo de 90 menos tangente a la menos 1 de WSR. Entonces sabemos que IF de T es la respuesta de estado estacionario porque es la forzada, porque la excitación es senoidal. Luego aquí para 90 menos tangente a la menos 1 de WSR, sabemos que θ va a ser la relación, la diferencia de fase entre la entrada y la salida, entre la entrada que es el voltaje y la salida que es la corriente. Así que 90 menos tangente a la menos 1 de WSR es θ, que es tangente a la menos 1 de 0,3. Y por tanto de aquí pueden despejar tangente a la menos 1 de WSR. Y de aquí despejan entonces el capacitor y les queda 333 entre WR. Colocan los valores y pueden hallar el capacitor 0,265 microfaradios. Luego lo colocan acá. Y F de T, bueno, va a dar entonces, sabemos que la parte va a ser como la excitación en la parte imaginaria, la salida forzada también va a ser la parte imaginaria del fasor IF, es decir, esto por el seno de este ángulo, que habíamos dicho que este ángulo es 16,7. Sería 90 menos, aquí 90 menos este tangente, quedaría la tangente al menos 1,03 que es 16,7. Te queda 16,7 más WT. Bueno, aquí tenemos IF de T, luego sustituimos los valores, pues ya tenemos C y R y W, y hallamos entonces IF de T más resumido acá. Luego necesitamos la parte natural, como tenemos la parte forzada acá. Bueno, la parte natural habíamos visto que se puede calcular como
la corriente inicial menos la respuesta forzada evaluada en 0 por E a la menos alfa t. Se puede hallar directamente. Necesitamos la corriente inicial, pero la corriente inicial es 0 porque en t igual a 0 el capacitor está descargado, la fuente está pasando por 0, así que la corriente tiene que ser 0. Entonces esto es 0 y simplemente la natural es menos IF evaluado en 0 por E a la menos t entre R. Y bueno, trabajando con esto, evaluamos en t igual a 0, hallamos IF en 0, nos da 1,47 mil amperios. Así que la respuesta natural tiene esta forma, evaluamos RC y nos queda de esta forma, ¿no? Y si queremos la respuesta total, va a ser la natural más la forzada. Simplemente la sumamos esta con la anterior y nos da este resultado. Luego la parte B nos dice cuál es el voltaje del capacitor inicial necesario para que las curvas 1 y 2 de A sean idénticas. Es decir, que la componente forzada sea igual a la total. Bueno, queremos que la total, corriente de la respuesta total, sea igual a la forzada. Pero habíamos dicho que IN, en este caso, fíjense, si la total tiene que ser la forzada, quiere decir que la natural tiene que ser 0. Porque la total es la forzada más natural. Entonces aquí nos están pidiendo que IN, la respuesta natural, sea 0, pero IN es I0 menos IF en 0 por E a la menos alfa t. Ahora, de aquí podemos sacar qué condición inicial necesitamos, porque para que esto sea 0, para todo t, esto tiene que ser 0, es decir, I0 tiene que ser IF en 0. Y esto ya lo habíamos calculado, así que I0 tiene que ser 1,437 mil amperes. Y luego IS habíamos dicho que era Bs en 0 menos Bs en t igual a 0 entre R, pero esto pasa por 0, y de aquí podemos despejar el voltaje del capacitor en 0. Este nos da menos 7,185 voltios. Y luego la parte C nos dice cuál es la relación del factor de potencia del circuito y su constante de tiempo en términos de RC y W, y el factor de potencia del coseno de la diferencia entre la fase de excitación y la respuesta de estado estacionario. Bueno, habíamos dicho que phi era psi menos tita, es decir, tita es igual a psi menos phi, es la diferencia de fase entre la excitación y la respuesta de estado estacionario, y habíamos dicho que tita era 16,7. Así que el factor de potencia es el coseno de 16,7 o 0,9578. Y hacemos el factor de potencia entre RC y nos da entonces el valor de 722. A ver, aquí tenemos otro problema para circuitos sencillos RC, que es de la entrega de potencia. Trata sobre la entrega de potencia o la potencia disponible del generador a la carga. Entonces se supone que es el generador que tiene su resistencia interna. En este caso el generador es una senoide, un coseno y la carga RL. Nos dicen cuánta potencia promedio es entregada por el generador a la carga si RL es igual a 10 R0. Esa es la parte A. Y luego nos dicen si RL se hace igual a R0, cuánta potencia se entrega y en cuántos decibelios la potencia máxima difiere de la primera. En un esfuerzo para mejorar, bueno, esta sería la segunda parte. Bueno, si hacemos RL igual a 10 R0, esto es muy sencillo, ¿no? B sería aquí el divisor de voltaje, porque estos son resistencias, es resistivo. PL va a ser B cuadrado entre RL. Y nos queda esto de aquí muy sencillo, ¿no? Solo que es un coseno, nos queda el coseno cuadrado. Sustituimos RL por 10 R0 y nos da esto de aquí. Y luego la potencia promedio sería el promedio de esto. Ya habíamos dicho que el promedio de coseno cuadrado doble de t es un medio. Y por tanto la potencia media tiene este valor, ¿no? Luego hacemos la segunda parte que nos dicen que hagamos RL ahora igual a R0. Bueno, se hace igual que aquí, solo que se sustituye RL por R0 y se calcula la nueva potencia promedio, que es EM cuadrado entre 8R. Bueno, lo primero que vemos es que
esta es mucho mayor que esta porque sabemos que la potencia, cuando RL se acerca a la resistencia de la fuente, la entrega de potencia es máxima. Luego en decibelios, nos piden cuánto este es mayor que esto, pero en decibelios. Bueno, cuando se trabaja en decibelios para potencias, siempre se usa 10 logaritmos de la potencia 2 entre la 1. Si trabajamos con variables de voltaje o de corriente, otra variable es 20 logaritmos, pero con potencia siempre se trabaja con 10 logaritmos. Porque la potencia siempre involucra una variable al cuadrado, por eso se trabaja por 10, ya sea voltaje al cuadrado o corriente al cuadrado. Bueno, hacen el 10 logaritmos de esta entre esta y les queda 481 decibelios. Es decir, que tenemos una mejora de 481 decibelios. Luego la parte B nos dice: en un esfuerzo para mejorar la entrega de potencia a la carga RL, uno podría razonar diciendo, ya que RL es grande en comparación con R0, ¿por qué no poner un capacitor C en paralelo con RL para reducirlo y hacerlo cercano a R0? A demuestra que esta falacia demostrando que ninguna frecuencia ayudaría en este sentido. Determine el valor apropiado de C, y la parte B, determine el valor apropiado de C para que la potencia entregada a RL, cuando W es igual a W0 es máxima, ¿cuántos decibelios mejor alcanza? Bueno, si le colocamos un capacitor en serie, como esto es su impedancia es 1 entre JWC, para W alto o para W distinto de 0, esto tiene una impedancia baja que podría reducir la impedancia vista de la carga. Bueno, calculamos la impedancia total, aquí sería C en paralelo con RL. El fasor del voltaje sería E por Z, Z sería este de aquí, entre Z más R0, y hallamos el fasor del voltaje. Luego calculamos la potencia en el capacitor. Ahora la carga es el capacitor más la resistencia RL. Vamos a ver cuánta potencia se entregaría a la carga. Entonces tenemos que calcular la potencia entregada al capacitor y luego la potencia entregada al resistor RL. Para el capacitor, bueno, lo vamos a hallar usando IC, multiplicando IC por B. Necesitamos IC, pero IC es fácil porque es simplemente la corriente del capacitor es C de B de T. Como tenemos B, la podemos hallar rápidamente. Y luego, teniendo IC, multiplicamos IC por B. Y nos queda aquí este término que depende de W, pero aquí también queda multiplicado el seno por el coseno. Pero luego, cuando calculan la potencia promedio, sabemos que el promedio de un seno por un coseno es 0. Así que la potencia entregada al capacitor es 0. ¿Por qué? Porque es un dispositivo que no disipa potencia, sino es una reactancia, solo almacena energía. Hacemos lo mismo para RL, pero para RL la hallamos la potencia como B cuadrado entre RL, que va a quedar un término coseno cuadrado. Cuando hayan la potencia promedio, este término tiene promedio medio. Entonces nos queda M cuadrado entre 2 por RL entre esto. Bueno, la diferencia entre esto y el anterior la diferencia de esto entre el anterior, que era este de aquí, es que aparece un término que depende de W en el denominador. Ahora, como trabajamos con fuentes senoidales, W es distinto de 0. Así que este término siempre va a ser mayor que 0. Y cuando calculen aquí el denominador, por tanto, va a ser mayor que RL más R0. Y siempre la potencia promedio va a ser menor que
para cualquier frecuencia W, pues, trabajando con senoidales siempre va a ser menor que si no se hubiera colocado un capacitor. Por tanto, no hay mejora en la entrega de potencia ARL aunque se coloque un capacitor. Bajo ninguna frecuencia del senoidal, siempre la potencia entregada va a ser, no se puede mejorar colocando un capacitor que más bien disminuye. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí, seguimos en el próximo vídeo.